Le pregunto a las fuerzas vivas de Colonia, ¿duermen 8 horas? No, nadie duerme 8 horas, ¿sí? Dormimos bastante menos. De hecho, el dueño o presidente de Netflix, no sé si lo escucharon alguna vez decir, le preguntaron quién es su principal competidor. Y no dijo Amazon Prime o no sé, lo que fuera, dijo el sueño. Sí, pues nos están robando el sueño. Les decía esto de que no todos tenemos el mismo reloj, algunos son más matutinos o más vespertinos, y tiene que ver, obviamente, con la cultura y también tiene que ver con lo que tenemos adentro. Es más, hay personas que son extremadamente matutinas, que se levantan muy temprano y hacia la tardecita ya están somnolientas. ¿Sí? En la jerga lo llamamos alondras, por un ave que es muy matutina. Y personas que, por el contrario, son extremadamente vespertinas. Les cuesta mucho despertarse por la mañana, recién a la tarde están más activas y están muy bien a la noche. ¿Sí? Hay personas que son muy de un lado o de otro y puede darse el caso, cada tanto se da, que se conozcan un matutino extremo y un vespertino extremo y se casen. En ese caso, los hijos son un milagro. No hay forma de entender que se encuentren. O no tenemos hijos. O, por ejemplo, ¿ves? De eso vamos a hablar, pero aplicado también en la sociedad, ¿sí? No somos todos igualmente búhos o alondras a lo largo de toda la vida. En particular hay una situación muy especial con los adolescentes, que por cuestiones biológicas y sociales son típicos búhos. Y cualquiera que tenga hijos adolescentes o conozca adolescentes sabe que es así. Les cuesta mucho despertarse temprano por la mañana y a la noche están fenómenos, están muy bien. Por supuesto hay razones sociales para esto, pero también podría haber razones biológicas. Y hay una aplicación directa de esto. ¿Y qué pasa con la escuela? La escuela secundaria empieza muy temprano. ¿Sí? En nuestros países la escuela secundaria empieza a las 7:30 de la mañana, como mucho 7:40, y los chicos están dormidos, literalmente dormidos en las primeras horas. Eso también es un campo de aplicación de la cronobiología y tal vez es uno de los que más nos gusta, porque por primera vez nos sentimos apreciados. Cuando vamos a las escuelas y contamos esto a los adolescentes, aplauden, vivan, salimos en andas, les encanta la ciencia, ¿sí? Y de eso va a hablar una investigadora que se está especializando en el tema y que viene trabajando hace rato, es la doctora María Juliana Leone. Juliana es investigadora del CONICET, con lugar de trabajo en la Universidad de Itela y en la Universidad Nacional de Quilmes. Trabaja en particular en neurociencias cognitivas, en qué pasa con el cerebro, cómo se desempeña, y una de sus líneas de trabajo es justamente qué pasa con el horario de la escuela y el reloj biológico. Así que invito a Juliana a participar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores del Congreso y a Diego por la invitación. Es un placer estar acá con todos ustedes. Y lo que les voy a contar tiene que ver un poco con lo que empezó a introducir Diego, que es justamente esta interacción que ocurre entre la biología, los ritmos circadianos de los adolescentes y los horarios en los que asisten a la escuela, ¿no? Que ya el título es de alguna manera... Uy, estoy haciendo lío, esto es distinto a lo que conozco. Bueno, les decía que como el título, si lo vieron al pasar, para no seguir haciendo lío, decía desincronizados, ¿no? Los ritmos circadianos de los adolescentes están de alguna manera desincronizados con los horarios escolares, como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Cuando hablamos de ritmos circadianos, hablamos de fluctuaciones que ocurren a lo largo del día, ¿sí? Que se repiten cada 24 horas, ¿no? Por ejemplo, podría ser la temperatura corporal, que puede tener el mínimo en un momento y 24 horas después va a tener ese mínimo nuevamente, ¿no? Los humanos, como decían previamente Diego y Claudia, somos diurnos, ¿sí? Estamos activos durante el día y tenemos nuestra etapa de descanso durante la noche. Sin embargo, ¿sí? Hay diferencias entre nosotros. Hay personas que son más matutinas, ¿sí? Es decir, que comienzan a estar activas más temprano a la mañana, se despiertan más temprano, y hay personas que son más nocturnas, ¿sí? Las alondras y los búhos respectivamente. La mayoría de nosotros estamos en el medio, ¿sí? De estas distribuciones, de este continuo entre los matutinos y los nocturnos. Entonces, estas diferencias entonces en estas preferencias diarias o cronotipos, justamente van a modificar no solo nuestra temperatura corporal, como les mostraba acá,
sí que va a ocurrir el mínimo antes o después, según seamos alondras o búhos, sino que van a modificar los horarios y la duración de un ritmo circadiano muy importante, ¿sí? Que es el ritmo de sueño-vigilia, ¿sí? El ritmo en que estamos despiertos durante el día y dormimos durante la noche. ¿Está bien? Los horarios y la duración de este ciclo van a depender de los cronotipos en parte. Y entonces, los cronotipos, como dijo Diego también, varían con la edad, ¿sí? Y varían con la edad de una manera muy particular, que ahora les voy a mostrar, y Diego ya se nos adelantó, pero si una persona, por ejemplo, se acuesta a la 1 de la mañana y se despierta a las 11 de la mañana en los días libres, y esto es importante porque los días libres es donde podemos elegir en principio nuestros horarios del dormir, y entonces esto está más de acuerdo con nuestras preferencias diarias dictadas por nuestro reloj biológico. El punto medio de estos dos horarios, en el horario en que uno se duerme y se despierta, es lo que se utiliza, uno de los marcadores que se utiliza como cronotipo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros graficamos cómo varía este marcador, este punto medio del sueño, ¿sí? En el eje vertical, en función de la edad, ¿sí? Lo que vamos a ver es justamente lo que decía Diego previamente, ¿sí? Lo que ocurre es que este cronotipo se vuelve progresivamente más nocturno, ¿sí? Más vespertino, a lo largo de toda la adolescencia. Fíjense que estos son 10 años y estos son 20, y el punto máximo de mayor vespertinidad ocurre hacia el final de este periodo, hacia el final de la adolescencia. Luego comenzamos a volvernos progresivamente más matutinos. ¿Está bien? Entonces, el cronotipo cambia con la edad, el momento de mayor vespertinidad ocurre hacia el final de la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, si estas son las horas del día, si esto es donde hay luz, esto es donde hay oscuridad, lo que ocurre es que el sueño de los adolescentes se retrasa, ¿sí? Comienza más tarde por este cronotipo nocturno que tienen característico en esta etapa de la vida, ¿no? Y sin embargo, del otro lado, tenemos los horarios escolares. Los horarios escolares presionan de alguna manera el sueño del otro lado y hacen que entonces este sueño en los adolescentes sea inadecuado. Y cuando digo inadecuado, me refiero fundamentalmente a que es insuficiente, que quiere decir que la duración del sueño, la longitud, cuántas horas dormimos, ¿sí? Es corta, es menor a lo que debería ser, ¿sí? Pero además ocurre otro problema, que es que en los días libres, como vuelvo para atrás ahora, ahí está, en los días libres el sueño tiene, ahí va. En los días libres, tenemos los cronotipos que siguen empujando al sueño hacia más tarde, pero no tenemos los horarios escolares, y acá es donde realmente se expresa el cronotipo, ¿no? Y entonces lo que ocurre como consecuencia es que los horarios del dormir en días hábiles y en días libres son diferentes, ¿sí? Y si usamos entonces el punto medio del sueño entre días libres y días hábiles, va a haber una diferencia, ¿sí? Y esa diferencia es lo que conocemos como jet lag social, ¿sí? Y que básicamente es una indicación de que estamos durmiendo en horarios inapropiados, ¿sí? Durante los días de semana. Entonces, en los adolescentes el sueño es inadecuado, y cuando inadecuado me refiero a que es insuficiente y que ocurre en horarios cambiantes e inapropiados, y esto está asociado con distintos problemas de salud física y mental, ¿sí? En particular obesidad, ansiedad, depresión, problemas respiratorios, tabaquismo, etc. Pero también problemas de rendimiento académico, ¿sí? El rendimiento académico y el rendimiento cognitivo es menor durante el día en estas condiciones, ¿no? Entonces, es importante resaltar que dormir es indispensable, ¿sí? No solo para estar saludable durante el día, sino también para rendir cognitivamente de manera adecuada. Entonces, ¿cuánto deberían dormir los adolescentes? Bueno, hay distintas instituciones de distintos países, en particular de Estados Unidos, que recomiendan que los adolescentes deberían dormir como mínimo 8 horas y en promedio 9 horas, ¿sí? Por día, ¿sí? En Estados Unidos, donde hay más estudios relacionados con esto, donde la escuela secundaria comienza en promedio cerca de las 8 de la mañana, 2/3 de los adolescentes que van a la escuela secundaria duermen 7 horas o menos, ¿sí? Si vemos datos de Canadá, ¿sí? Donde también hay información, lo que vemos es que ingresando a la escuela 8:45, todavía hay 1/3 de los adolescentes que duermen menos de 8 horas, menos de la cantidad mínima de horas recomendada. Entonces,
en función de estos datos y otros datos probablemente que tienen estas instituciones, la Academia de Pediatría de los Estados Unidos recomendó hace un par de años que, basado en que el sueño insuficiente, como menor a 8 horas en adolescente, es un problema de salud pública, ¿sí? Así lo determinó, lo recomendó, y entonces en función de eso recomendó que el horario de inicio escolar en las escuelas secundarias sea como mínimo a las 8:30 de la mañana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Sí? Nosotros en Buenos Aires estamos trabajando, estudiando qué ocurre con los adolescentes que van a distintos turnos escolares. En particular, lo que les voy a contar es qué ocurre con los adolescentes que van a un turno mañana, que comienzan a las 7:45, ¿sí? Y lo que les muestro, en este caso, son dos grupos de edades, en primer año que tienen 13, 14 años, y en quinto año que tienen 17, 18 años, y lo que vemos en color es cuándo duermen, ¿sí? Cuándo duermen y cuánto duermen, fíjense estos números que están acá, y como pueden ver, ¿sí? El sueño es insuficiente. La mayoría de los adolescentes de quinto año y de primer año incluso también, ¿sí? Duermen menos de 8 horas. Cuando digo la mayoría, es la mayoría, ¿sí? Es más del 90%, es un porcentaje altísimo. Y además tenemos este otro problema, ¿no? Acá tenemos cuándo duermen en los días libres, y fíjense que acá ya pueden ver que estos rectángulos amarillos son distintos, están en un lugar distinto que los naranjas, es decir, que los horarios del dormir son distintos entre días hábiles y días libres, ¿no? Y esto es lo que antes les había contado, que se denomina jet lag social, y nosotros encontramos que en estos alumnos que van a este turno mañana, los niveles de jet lag social son altísimos, ¿sí? Tienen cerca de 4 horas de jet lag social, que son niveles realmente muy altos. Entonces, cuando uno ve una situación de este tipo, donde un adolescente llega a la escuela a las 7:45 y realmente está prácticamente dormido, bueno, ahora ya no tenemos tanto de qué sorprendernos, ¿no? Realmente hay que hacer algo para que esto no siga ocurriendo. Una de las cosas que se puede hacer, una de las intervenciones que se puede hacer, es cambiar el horario de inicio escolar, ¿sí? Hay bastantes trabajos que han hecho esta intervención en distintos países del mundo, y todos los trabajos han demostrado que si se cambia el horario, que el horario empiece más tarde, esto genera beneficios de distintos tipos para los adolescentes. Esto incluye que duerman más, que menos faltas a la escuela o que lleguen menos tarde, también que tengan mayor rendimiento académico, ¿sí? Y esto ocurre no independientemente, los beneficios dependen de cuál es la magnitud, pero se obtienen beneficios aún cuando los cambios son tan pequeños como 15 minutos. ¿Está bien? Entonces, una de las formas, una de las políticas públicas que se pueden realizar para tratar de disminuir esta diferencia entre el horario interno de los adolescentes y el horario escolar es hacer un cambio de horario de inicio escolar. Pero además es importante estudiar qué pasa con los turnos escolares, ¿no? ¿Qué pasa el turno mañana comparado con el turno tarde? O si existe, como tenemos en nuestra muestra en unas escuelas con las que trabajamos, si existe un turno vespertino. ¿Cómo es el sueño de esos adolescentes que asisten a la escuela en distintos turnos? También hay distintas intervenciones que se pueden realizar, como les decía, y otra posible, que hay algunos estudios hechos, es educación, ¿sí? Realmente educar, ¿sí? a toda la comunidad educativa sobre la importancia del dormir, ¿sí? Distribuir las materias de una manera adecuada, ¿sí? Si un alumno tiene un examen en la primera hora, ¿sí? Cuando llega a la escuela, es realmente un problema, ¿sí? Y además nosotros tenemos datos que muestran que la influencia de esta interacción entre los cronotipos y el horario escolar cambia dependiendo de la materia que está siendo evaluada. ¿Está bien? Entonces la distribución de las materias podría ser también un área donde se puede intervenir. Como ya dijo también Claudio y Diego, ¿sí? La intensidad y los horarios de exposición a la luz son sumamente importantes, ¿sí? No es lo mismo que cuando lleguen a un aula, a la escuela, a las 7:45, la luz sea realmente muy tenue, que si la luz es brillante, que también lo dijo Andrea, por supuesto, que la veo que me decían. Y por último, algo que quiero resaltar mucho es la importancia de realizar estudios a nivel local, ¿sí? Hay estudios internacionales que muestran los beneficios que se pueden obtener de un cambio de horario, pero todos estos beneficios dependen
de factores culturales, ¿sí? Y entonces es sumamente importante realizar estudios a nivel local. ¿Por qué? Para conocer cómo son los cambios que van a ocurrir en nuestra población y realmente tomar decisiones relacionadas con políticas públicas basadas en evidencia a nivel local. Por último, quiero mencionar solamente otro estudio relacionado con un tema, con este tema, no solo en adolescentes, sino también en adultos, que es Crono Argentina, que estamos llevando a cabo junto con Diego y que busca caracterizar cómo, cuándo y cuánto dormimos los habitantes de nuestro país, Argentina en este caso, ¿sí? Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.